Hola, ¿qué tal muchachos? Hoy vamos a resolver un problema sobre poder calorífico superior y poder calorífico inferior. Eh, el problema se encuentra en la parte de arriba, ahí les aparecerán los datos y nosotros nos vamos, o este video se va a tratar de cómo resolverlo. Así no nos tardaremos tanto. Entonces, nos pide ese problema que saquemos lo siguiente. El aire prácticamente, el aire químicamente necesario, el aire prácticamente necesario, el peso del gas, el volumen del gas, el poder calorífico superior y el inferior. Bueno, entonces, si se dan cuenta, en el problema eh, se maneja algunos sistemas y nosotros lo tenemos que transformar a un sistema métrico que es el internacional. Nos da los valores. Nos da 58 centímetros de mercurio, ¿sí? Tenemos que transformarlo al sistema internacional que es kilogramos sobre metro cuadrado, ¿sí? Entonces, para yo saber transformar este centímetros de mercurio al sistema que yo quiero, necesito saber los siguientes datos. Sé que 76 centímetros de mercurio equivalen a 10.330 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, yo ya puedo hacer mi regla de 3, ¿sí? ¿Cuánto equivale 58 centímetros de mercurio a kilogramos sobre metro cuadrado? Les tiene que dar aproximadamente 7.882 kilogramos sobre metro cuadrado. Otra función que nos da el problema nos dice que está en una base de la chimenea, o la base de la chimenea está a 400 grados Fahrenheit. Nosotros tenemos, si se fijan, no nos está pidiendo que resolvamos en calor, ¿sí? Que es las tablas que manejamos es en grados centígrados, pero sí nos está pidiendo el volumen y el peso. El volumen de un gas es preciso sacar la constante R, y la constante R lo maneja en grados Kelvin, que es el sistema internacional que maneja, eh, ahora sí, métricamente hablando. Entonces esto lo vamos a transformar a grado Kelvin, que les tiene que dar aproximadamente en 477 grados Kelvin. Bueno, son los únicos valores que tenemos que transformar. Ahora sí, vamos a dar la solución. Entonces, vamos a ir primero desde arriba. El aire químicamente necesario. Las fórmulas que aparecieron en su lección pueden ustedes deducir la siguiente. 11.5 que multiplica al carbón más 34.5 que multiplica al hidrógeno menos el oxígeno sobre 8 más 4.31 que multiplica a el azufre. Esta es la formulita que nos da para saber el aire químico del combustible, ¿sí? Entonces, si sustituimos valores, nos quedaría de la siguiente forma. 11.5 multiplica el carbono. En, en el enunciado del problema, ahí les aparecen las tablitas cuánto porcentaje tiene cada elemento. En este caso, el carbono les dice que tiene 70%. Entonces lo manejaremos en decimales y ponemos punto 7. Punto 7 de carbono nos da azufre, 34.5 que multiplica al hidrógeno. El hidrógeno les da un porcentaje del 5.8, sería 0.058, menos el oxígeno. El oxígeno les da un 7%, lo manejamos como 0.07% sobre 8 y cerramos paréntesis, más 4.31 que multiplica al azufre, y el azufre
viene siendo del 0.6%. Ojo aquí, no se les vaya a ir una décima más. 1, 2, 6%. Ahora sí, podemos saber el aire químico o químicamente necesario que necesita el combustible. Y les tiene que dar 9.77, que son kilogramos de vapor sobre kilogramo del combustible. Se les recomiendo yo que vayan haciendo por partes y no lo pongan todo en la calculadora, que es donde les falla a muchos. Entonces, yo ya tengo el aire químicamente necesario del combustible. Ahora, para sacar el aire práctico o el aire teórico que necesita mi hogar para que encienda este combustible, me dice acerca de una formulita. El epsilon que multiplica a el aire químicamente necesario. Bueno, si sabemos que el epsilon es el combustible que se trabaja en el hogar, en la caldera. En este caso, si leen el problema, dice emparrillados automáticos. Bueno, se van en lecciones anteriores o ustedes ya debieron de haber puesto en su libreta estos apuntes y me dice que el epsilon, el combustible que estamos trabajando es de emparrillados automáticos y les va a aparecer que es de 1.3 a 1.4. Vamos a agarrar el de en medio. Entonces es 1.35. Y esto va a multiplicar al aire químicamente necesario, que es 9.77. Y esto me da como resultado 13.18. De igual forma es el kilogramo de vapor sobre el kilogramo del combustible. Listo. Y ya tengo el aire químicamente necesario y el práctico o el teórico. Bueno, hasta ahí llevamos lo sencillo. Voy a borrar aquí. Y ahora nos pasamos a lo que es el peso. El peso, hay una formulita que les dice lo siguiente, que es el peso del gas, que es igual a 1 menos Z. La Z es la ceniza que genera este combustible, más el aire práctico o el aire teórico que es necesario para hacer este combustible. Entonces lo sustituyo con los valores que yo tengo. 1, la ceniza, que ahí les aparece como 8%. De igual forma en decimales 0.08%. Más el aire práctico que viene siendo 13.18. Y mi peso entonces será 14.1 kilogramos de igual forma del vapor, que es de peso, sobre kilogramos que es del gas o del combustible. Entonces ya tenemos mi tercera operación, que es el peso de este combustible. Va a cambiar de color, que este casi no se ve. Entonces sigue el volumen del gas. Bueno, para el volumen del gas o de este combustible que es gas, vamos a manejar con la ley general de los gases. Entonces me dice que volumen del gas va a ser igual al peso, igualmente del gas, de la constante R por la temperatura del gas sobre esta presión del gas. Bueno, si sustituimos,
sería el peso, que es 14.1 kilogramos de vapor sobre kilogramos de combustible, por la constante R de un gas. Como no sabemos de dicho gas, siempre vamos a usar, si no les menciona este gas de combustible, vamos a poner la constante R del aire, que es 29.2, que son kilogramos de dicho gas por metro sobre kilogramos de, eh, eh, del vapor por grado Kelvin. Y esto multiplica a la temperatura. Al principio transformamos la temperatura de grados Fahrenheit a grados Kelvin y es de 477 grados Kelvin. Y todo esto sobre la presión del gas. ¿Cuál es la presión del gas? Bueno, si se fijan, no genera ninguna presión más que la atmosférica. Entonces, sí genera la presión atmosférica, que nos la da de 58 centímetros de mercurio, que transformamos a kilogramos sobre metro cuadrado, que es de 7.882 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, el volumen será, les tiene que dar como resultado 24.91 aproximadamente. Las unidades, aquí lo podemos ver, podemos realizar kilogramo con kilogramo, se van kilogramo de vapor, digo de combustible con el gas se va, grado Kelvin con grado Kelvin se van, y me queda metro cúbico sobre kilogramo. Listo. Yo ya tengo también mi volumen. En la parte 2 les aparecerá el presión calorífica superior y la presión calorífica inferior.